24 horas. Pues cambiando un poco de tema, pues ayer se llevó en la Corte la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues hubo sorpresas, el ministro Pérez Dayán pues rompió con este bloque de los 8 ministros y pues el presidente nacional del PRI pues ya acusó que el rompimiento de este ministro se debía a que pues enfrenta denuncias por acoso sexual. Preguntarle pues si este balance que tendría o la participación de este ministro. Ayer fue interesante cómo se desenvolvió la discusión en la Corte. Actualmente la Corte tiene 11 ministras y ministros. Para que se hubiera reconocido la inconstitucionalidad que era parte del proyecto del ministro Carranca, ¿o cómo es? Juan Luis González Alcántara y Carranca. Sí. Se requería que votaran 8. Así está establecido. Hoy que lo conforman 11. La reforma que se aprobó, que ya es parte de la Constitución, la Constitución establece que ahora que se elijan los nuevos ministros y ministras, van a ser 9, es decir, se reduce en 2. Entonces, en el primer caso, en la votación, se requerían 4 votos para que no avanzara la inconstitucionalidad. Entonces se necesitaban 8 votos, necesitaban 4 votos en contra. Entonces, ¿quién votó en contra? Pues fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz, la ministra Lenia Batres y también el ministro Alberto Pérez Dayán. Y yo los invito a que escuchen la intervención del ministro Pérez Dayán. Las otras 3 ministras también hacen intervenciones muy importantes. Pero el ministro Pérez Dayán lo que dice es: no estoy de acuerdo con la reforma, pero eso no quiere decir que mi opinión personal implique que pueda ser aceptado un proyecto de inconstitucionalidad, porque pues ya está en la Constitución. Él incluso dice que hay otros casos donde él votó así. Entonces hay una coherencia en la votación del ministro. Y por eso digo que podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso imperó la razón, imperó la Constitución, imperó el Estado de Derecho, imperó la ley, porque las ministras y los ministros también están regidos por la Constitución. Entonces hay que escuchar su posición y miren que me imagino que ha de haber tenido toda clase de presiones del otro lado para no votar como decidió su votación, pero fue una decisión individual y es de reconocerse, porque podemos tener diferencias con el ministro, pero en este caso es nítida su presentación. Y si ya lo hice antes, ¿por qué ahora voy a estar en contra? Eso no quiere decir que esté de acuerdo con la reforma, pero como ministro no puedo aceptar que se declare inconstitucional algo que no esté en el marco de la Corte. Entonces, son 4 votos. Entonces ahí pues ya se declaraba que no procedía el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Y también, Entonces, la ministra presidenta dice: no son 8 votos los que se necesitan, son 6, porque a la nueva Constitución
o la nueva redacción de la Constitución que ellos están impugnando dice que 6. Bueno, pero son 6 cuando son 9 ministros, no 6 cuando son 11. O sea, era darle una vuelta así, pero una pirueta inconstitucional. Y ahí otros 2 ministros dicen, a ver, o sea, no podemos hacer eso. Que fueron el ministro Luis María Aguilar y el ministro Pardo, que también no estamos de acuerdo con ellos en muchísimas cosas, pero finalmente dicen, a ver, no, esto no puede ser. Por eso digo que imperó la razón. Digo, triunfa el pueblo de México y la Constitución y el Estado de Derecho, pero también impera la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura. Entonces, también, aunque no se esté de acuerdo en muchas cosas, también hay que reconocer cuando toman una posición. Claudia Sheinbaum celebra la liberación de Julian Assange y aplaude a AMLO por mostrar cartas enviadas a Estados Unidos. La virtual presidenta electa recordó además cuando le entregó las llaves de la Ciudad de México a la familia del periodista. Durante su conferencia de prensa otorgada momentos después de reunirse con la canciller canadiense Jolie, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, abordó de nueva cuenta la reciente liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, celebrando los hechos al tiempo de también aplaudir la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar a conocer las cartas enviadas al gobierno de Estados Unidos abogando por su libertad. Desde su casa de transición, ubicada en la alcaldía Ixtapalapa, la militante del movimiento de Generación Nacional Morena y ex jefa del gobierno de la Ciudad de México, recordó que en el marco en el que se dio a conocer su liberación, su primera reacción fue a través de las redes sociales. Sin embargo, esta vez, delante de la prensa, aprovechó además para recordar que en 2022 le entregó las llaves de la capital al padre y hermano del investigador como un símbolo de apoyo a la libertad de expresión. Sin embargo, llamó la atención que además de celebrar que en la actualidad el fundador de Wikileaks ya está en Australia, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México aplaudió al presidente López Obrador por difundir las cartas en su momento, le envió a Donald Trump y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para pedir la liberación del antes mencionado y remarcando que México estaba dispuesto además a otorgar asilo político.